No, muchas gracias a usted. Y gracias a todos por estar conectados, siempre puntuales. Les agradezco mucho. Eh, miren, este día toca hablar de un tema que es un tema que yo quizás para dar introducción a esta clase pensaría, pero antes no sé si me pueden confirmar nada más si están viendo mi pantalla y si me están escuchando bien para Sí, hacer algún doctor. ajuste. Ok, muchas gracias. Entonces, yo pienso que para dar una introducción a este tema, es un tema tan amplio ahorita. Eh, no es, muchos piensan quizás que la odontología digital, eh, bueno, por lo menos he escuchado algunos colegas que me dicen, no, es que eso es una moda, vamos a regresar después a lo análogo. Eh, pues la verdad que estamos viviendo una realidad, ya no es la odontología del futuro, sino que es la odontología de la realidad en la cual tenemos que, quieras o no, capacitarnos porque nos demanda ya este alcance que está teniendo ahora, sobre todo ya el tema de Latinoamérica. Yo les digo, hace 10 años, algunos quizás por ahí, quizás mirábamos escáneres quizás en alguna revista, sabíamos que existían en Europa, Estados Unidos eh, y demás, pero ahora es una realidad tenerlos ya presentes en nuestro consultorio. El Salvador se ha abierto muchísimo a la odontología digital. De verdad qué bueno eso, porque vemos ahora que las casas comerciales ya están compitiendo en El Salvador. Eso es una buena señal de que están compitiendo por abaratar el mercado, por decir así. Pero esto también conlleva a una situación: aprender acerca de odontología digital desde el punto de vista científico, estudiado, no solamente lo que nos vende el proveedor, digamos, porque el proveedor nos va a decir muchas cosas con tal de vendernos el equipo, eh, de, de, de hacer pues un negocio. Entonces, esta clase la verdad que miren, para mí es muy difícil a veces porque posiblemente aquí entre los oyentes tenga a algunos que estén un poco más avanzados, otros que estén en lo básico, otros que van a empezar. Entonces es muy complejo dar una clase sin saber, digamos, el nivel de conocimiento que tiene la mayoría, o por lo menos cada uno de ustedes. Déjenme decirle que esta clase se complementa también con un laboratorio. Entonces, vamos a tener el laboratorio de escaneo, vamos a tener en realidad dos laboratorios de escaneos en los cuales, bueno, creo que sí ya se les dieron algunas ciertas indicaciones. De preferencia, vamos a querer que ya traigan sus pacientes y empezar a hacer, practicar el tema de escaneo y también hacer escaneos de diagnóstico en sus pacientes para que ya puedan ustedes ir también coleccionando esos archivos y ir también, pues, de alguna manera practicando. Entonces vamos a entrar ya meramente en esto del escáner. La clase es de escáner intraoral y flujo digital. Como les digo, voy a tratar de dar algunas pinceladas, ¿no? De verdad que con esto estoy dispuesto a cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda que tengan y podemos ir. No, ya les digo, no nos vamos a quedar, quizás no vamos a profundizar mucho en el tema del escáner, sino que nos vamos a quedar en algo, conceptos meramente básicos, pero conforme salgan las preguntas podemos ir haciendo ahí sus respuestas. Ok, ¿qué aprendemos en esta clase? Vamos, cómo adquirir los datos, el protocolo de escaneo oral, digamos, ¿cuál sería el protocolo? Eh, yo diría un protocolo casi universal, todos los escáneres manejan este tema. Técnica del escaneo oral, cuáles son las técnicas que nosotros deberíamos de ocupar para tener un mejor escaneo. Eh, Flujo digital, algunos casos clínicos que les traigo y que hemos realizado. Eh, y después, pues, algo, nada más conclusiones de lo análogo versus lo digital. Análogo versus digital es lo que vamos a ver. O sea, de verdad que, ¿qué es mejor? ¿Lo digital o estarlo haciendo como aprendimos la mayoría aquí? Tomar impresiones, vaciar, troquelizar, debridar y todo eso, ¿no? Entonces vamos a ver de verdad qué es lo que nos conviene. Ok, empezamos con esta pregunta.
¿Qué se puede hacer con un escáner dental? ¿Okay? Creo que, como les digo, hoy en día nos bombardean, vamos a cualquier conferencia, vamos a cualquier simposio y están ahí los escáneres. Definitivamente ahí están ya. Entonces los vemos, algunos ya los hemos manipulado, algunos quizás tenemos la suerte, bendición de trabajar ya con ellos a diario. Entonces, pero, ¿qué podemos hacer con un escáner dental? La verdad que es una pregunta meramente bien profunda. ¿Tiene el escáner dental algunos límites? Les pregunto yo ahorita, ¿qué creen ustedes? ¿El escáner dental creen que tiene alguna limitación? ¿Algún caso que ustedes hayan tenido que dijeron, el escáner no me sirvió? No sé si alguien tiene alguna experiencia con eso, de decir, mire, doc, el escáner, yo tuve un caso en el cual el escaneo no me funcionó y mejor nos fuimos otra vez por el tema de impresiones convencionales con silicona, qué sé yo. Eh, pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer con un escáner dental? Miren, la verdad que prácticamente puedo hacer un montón de cosas. De verdad puedo hacer muchísimas cosas, eh, de todo. Puedo hacer de todo en todas las áreas, me puede funcionar el escáner. Quizás por eso es que se va a convertir en una herramienta indispensable para nuestras clínicas en algún momento, eh, pero conlleva también a esta curva de aprendizaje, así como la que estamos teniendo ahora, una curva de aprendizaje nueva en la cual vamos a aprender a usar el escáner. ¿El escáner sirve para qué? Uno, principalmente para diagnóstico y planificación de tratamientos. Si nos vamos a los primeros, a la historia de los escáneres, la verdad que los escáneres nacieron con ese enfoque de diagnóstico y planificación de tratamientos. Ahí es donde los escáneres entraron. Ahí por ese lado es que se fueron los primeros escáneres. ¿Por qué? Porque queríamos tener un modelo digital en el cual poder presentar esos planes de tratamiento al paciente, aunque después terminábamos tomando impresiones, pero ya se proyectaban, los primeros escáneres fueron así, fueron escáneres también que se tardaban un buen tiempo en obtener, en procesar toda la información de la imagen, y entonces así fue como, entonces no era tan rentable no trabajar el tema de diseño en un escáner, sino que prácticamente eh, se convertía solamente como para meramente diagnóstico. Hasta incluso las indicaciones eran hacer publicidad con él. En odontología restauradora y estética, que es lo que quizás nos importa un poco ahorita por el tema de la clase, la verdad que, miren, podemos hacer de todo, de todo lo que se nos ocurra que hay. Yo diría, sí, se puede hacer con escáner, quizás algunas limitaciones dependiendo también el escáner que tengamos. Hay gamas de escáner, no todos los escáneres son los mismos, hay escáneres que ya están desfasados, otros que son nuevos, unos que son más profundos, otros que son un poco más superficiales. Odontología restauradora, yo puedo hacer diseño de carillas, diseño de sonrisas, coronas, incrustaciones, impresión de modelos para mock-up estéticos, planificación de rehabilitación oral con guías quirúrgicas, prácticamente, o sea, la planeación de usando un escáner, la verdad que sí es muy amplia, es muy amplia. Y es una planeación que aquí sí la gran ventaja es que es más rápida. No es lo mismo, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en la universidad, y quizás no, no solamente en la universidad, sino que en algunos casos que hemos tenido hacemos encerados de diagnóstico. Pero yo pregunto, ¿cuánto les tardan ustedes en hacer un encerado de diagnóstico? Algunos que ya tenemos alguna habilidad o los que tienen más habilidad, quizás me pueden decir, sí, me tardo, ¿qué? 2 horas en hacer un encerado diagnóstico de una prótesis fija de 3 unidades. 2 horas haciéndolo bien, 1 hora y media. Pues, con un escáner prácticamente lo logro en 15 minutos, prácticamente hacer un encerado digital, ¿verdad? Entonces, ahí es relativamente mucho mejor el paso digital, pero pues también sí se puede hacer. En implantología, buenísimo, la verdad que el uso del escáner para la planificación de un implante, muy buena opción, muy buena opción, porque creamos esas guías quirúrgicas que son personalizadas de acuerdo a la necesidad de mi paciente, no de nadie más, sino que de mi paciente. Puedo ya proyectar la rehabilitación antes de colocar el implante. Yo siempre digo, siempre me gusta decir eso, la verdad que soy de la opinión de que no se debería de colocar un implante sin
haberlo planeado con una guía quirúrgica. La verdad que yo sé que, miren, yo tengo hasta amigos que ponen implantes a veces así a mano alzada, pues, y la verdad que el implante puesto se mira bonito, pero el problema es la rehabilitación. Si alguno de ustedes rehabilita implantes aquí conmigo, entonces me van a entender esta parte. Muchas veces los ángulos no son los correctos para establecer la oclusión. Entonces, ya ese manejo lo puedo diseñar yo con una guía quirúrgica, ya ver temas de oclusión, ver temas de inclinación, hasta incluso mejorar, pronosticar una mejor estética en casos demandantes estéticos, lo puedo lograr con una guía quirúrgica. Entonces, y todo esto, pues, son parte de esto. También podemos, que creo que esto está abaratando bastante también el mercado salvadoreño, es el tema que los ortodoncistas creo que son los que más están decididos ahorita en conseguir escáneres, porque eh, ya los pacientes prácticamente se los están obligando, ¿verdad? Se los están obligando por temas de ortodoncia con retenedores invisibles, qué sé yo. Entonces, ya prácticamente los pacientes están obligando a los ortodoncistas a buscar alternativas digitales, ¿ok? Digitales. Sobre todo creo que la ortodoncia está migrando muchísimo a lo digital. No es mi área, pero es lo que veo, ¿no? Es lo que platico con mis colegas ortodoncistas, con mis amigos ortodoncistas, es que prácticamente pues están viniendo ellos a pedir más información acerca de escáneres, están pidiendo ayuda acerca de escáneres, cuál comprar, cuál no, con cuál puedo hacer esto. Entonces, también lo están haciendo. Eh, una parte importante de qué me sirve el escáner en mi consultorio es educación y también al mismo tiempo documentación. Un modelo de diagnóstico antes de que se le trabaje al paciente es un antes y un después. Entonces es mucho más fácil, sobre todo en temas en posteriores. Creo que ustedes me van a entender esta parte. Cuando yo trabajo en posterior, cuando trabajamos en posteriores, y vamos a hacer algo, una incrustación, corona en posteriores. Un tema difícil es hacerle entender al paciente cómo quedó por qué se lo hicimos. Gracias al escáner, digamos, porque hasta incluso explicarle en un modelo de yeso cuesta, pero con un escaneo yo puedo prácticamente sentarme con el paciente, proyectárselo en una pantalla y explicarle mejor y el paciente entender muchísimo mejor su caso. Y hasta incluso puedo hacer algunas proyecciones, digamos, de cómo pienso que o cómo es mi pronóstico que el paciente va a quedar o cuál es el tratamiento que va a recibir. Entonces, esto de educación y documentación, la verdad que muy buena parte saberlo usar en el escáner, porque eso es lo que yo les digo, por lo menos a mis amigos que están comprando escáneres o a quienes les damos clases acerca de flujo digital, les digo, aprovechen, si tienen escáner, aprovechen esta herramienta como una herramienta también de educación y documentación, porque la mayoría solo nos dedicamos a escanear, ya cuando tenemos preparaciones hechas, cuando tenemos el implante para rehabilitar, ahí escaneamos y al paciente nunca le mostramos este tema del escaneo, nunca vimos la proyección que íbamos a dar. Entonces, muy buena herramienta para poder hacerle entender a mi paciente qué es lo que vamos a hacer. Y también véanlo desde este punto de vista, es una buena herramienta también para vender mis tratamientos. Y perdón que diga la palabra vender, pero al final, o sea, creo que esta carrera lastimosamente, y no digo lastimosa, pero para que me entiendan, de eso se trata, ¿no? De que generar, pues, de generar un beneficio también para nosotros. Y esto porque estos equipos no son baratos, todo lo que hacemos, todas nuestras herramientas no son, nuestros instrumentos no son baratos. Entonces, tenemos que generar, quieras o no, ese impacto para que el paciente, ¿verdad?, se sienta comprometido también con nuestro diagnóstico y se tiene comprometido en realizárselo, ¿verdad? De alguna manera y confíe también en nosotros. Entonces, esto de educación al paciente también buenísimo. Yo les recomiendo, si están usando escáneres, traten de acompañar después del escaneo, tómense un tiempo, tómense un par de minutos de explicarle al paciente qué es lo que acaba de pasar, qué es lo que está viendo. Y no es que el paciente quede wow, aunque la mayoría sí, créanme que el paciente que se escanea por primera vez, por lo menos en experiencia siempre veo esto. Cuando nos sentamos y ven y me dicen,
pero es que estos son mis dientes los que están en la pantalla. Siempre preguntan lo mismo, me dicen, ¿y cómo es que se mueve? ¿Y cómo logra esto? O sea, los pacientes se quedan como que un poco más impactados. Entonces, aprovechemos ese impacto también, uno, para educar al paciente, sobre todo en temas de limpieza, de temas de apoyo, hasta incluso para tratamientos periodontales que necesitamos de explicarle al paciente, mire, aquí es donde debe de limpiarse, qué sé yo, y también ocupémoslo para crear ese impacto para que nuestros tratamientos también pues, sean aceptados por el paciente. El proceso CAD/CAM completo, ¿ok? El proceso CAD/CAM completo no solamente es escaneo, ¿ok? No solamente es escaneo, no solamente es fresar, sino que va en estos cuatro pasos, que son estos cuatro pasos con los que describe la literatura. Uno es aprender a obtener los datos, la adquisición de datos, que es lo que vamos a ver ahora. La adquisición de datos es la primera fase. Es que hacemos nosotros el escaneo de nuestro paciente o hasta incluso si tomamos impresiones con silicona, ¿ok? Ese modelo que obtengo de yeso, puedo escanearlo también en un escáner de laboratorio. Algunos casos, hasta incluso, depende del escáner que tenga, puedo escanear la impresión que tomé. No necesariamente tengo que tener, para empezar en odontología digital, a mí me gustó esta frase que escuché en una actualización, y es esto, para empezar, si ustedes, porque creo que el miedo que tenemos cuando hablamos de odontología digital es la inversión, porque créanme, no es barato, eso sí yo lo reconozco, no es barato. Hay opciones hoy en día que han bajado un poco más de precio. Creo que yo por lo menos digo a los alumnos de pregrado, creo que ustedes van a tener la suerte de que de aquí quizás en unos entre 5 o 10 años, digo yo, mi proyección, pienso yo, los escáneres van a ser algo un poco más común. Entonces creo que los precios van a estar un poquito más accesibles o por lo menos el mercado, tal vez lo hemos logrado transformar entre todos y los pacientes empiezan quizás a entender que los tratamientos, a valorarlos un poco más. Entonces quizás va a ser un poco más fácil obtener un escáner y también que de aquí a 10 años, pónganle, imagínense de aquí a 10 años, yo creo que el tema del escáner va a ser algo casi que todos vamos a tener que tener en nuestra clínica porque si no los pacientes no van a llegar. Entonces, la adquisición de datos es importante, que es lo que vamos a ver ahora. También viene en la parte del diseño, que es la parte CAD, Computer Art Design, que es el diseño que hago, es el diseño que hago digitalmente y la otra parte CAD, Computer Aided Manufacturing, que es prácticamente es la parte donde obtengo algo ya real y lo llevo por último y lo integro en Boca. Si ustedes ven ahí todo el proceso requiere de saber de adquisición de datos, saber de diseño, de cómo se obtiene esto y la integración en Boca, que es también lo que estamos aprendiendo. Cómo ahora, hoy en día las técnicas adhesivas, digamos, yo no digo nuevas, porque la verdad que todas las técnicas que estamos quizás aprendiendo, el problema es que han venido muy tarde a nuestro país o a nuestras manos. Entonces, porque son técnicas que quizás ya tienen entre, ¿qué? 25 años por ahí, más o menos desde que por allá en los años, a mediados del 95, 99, empezaron las publicaciones de resin coating, sellado dentinario inmediato, crear biobase, tener adhesivos universales hasta el 2011. Entonces, más o menos por ahí es que vamos viendo también que la integración a la boca es parte de todo el proceso completo. Saber de adhesión, de cómo yo obtengo mi modelo, cómo lo fabrican, cómo se obtiene ya, cómo se fresa, y cómo adherirlo a boca es parte de todo. Porque puede ser que aprenda muy bien escaneo y todo, y que yo diga, soy un máster en flujo digital, pero si no sé los conceptos de adhesión, de cómo adherir, como se acuerdan la clase del viernes, de cómo adherir disilicato a litio, cómo adherir circonio, entonces prácticamente ahí la tengo perdida. Ahí sí ya la regué, como decimos nosotros comúnmente. Pues, vean. Este, hay diferentes softwares que me permiten diseñar. Yo les recomiendo, y quizás si pueden instalar en sus teléfonos, esto va a ser para el laboratorio. En el laboratorio, yo creo que si no es que todos ya lo tienen, creo yo, porque hoy en día lo ocupamos bastante, pero si alguno no lo tiene, descárguese de la app de su teléfono, el ExoCAD WebView.
que está en el Google Play y está en el App Store. Nos va a servir para el laboratorio, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque ahí es un visor, nada más es un visor, ahí no hago diseños, ahí no puedo hacer diseños, no es la suite profesional de Exocad, solamente es un visor, pero este visor me sirve para poder portar mis modelos, ¿verdad? Entonces, ahora imagínense qué bonito ahora la tecnología me permite andar en mi teléfono, en mi computadora, en mi tablet, andar mis modelos y verlos y analizarlos y verlos mejor. Ahí me envían los diseños, me las propuestas, yo los apruebo. Entonces, prácticamente el Exocad, hay más. ¿Por qué les digo Exocad? Porque es un software que está hecho para el procesamiento dental exclusivamente. Exocad, la verdad que es, hasta ahorita, hoy por hoy, sigue estando en la cúspide de todos los software de diseño odontológico. Hay más, ¿ok? Hay más diseños y hay más software de diseño y cada software, digamos, de alguna otra manera empieza esa guerra de software también y ahora tenemos software un poco más redefinidos, pero creo que Exocad todavía sigue estando en la cúspide. Así que ahí se los dejo. Está en el Google Play y en el App Store, lo pueden descargar. Eso nos va a servir para el laboratorio, porque en el laboratorio una de las cosas que vamos a hacer es exportar esos archivos para que ustedes los tengan y que ustedes tengan esa comunicación también con el laboratorio, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Entonces vamos a lo siguiente. Hay conceptos básicos, ¿ok? Como les digo, básicos. Yo creo que si tengo aquí a alguien en la clase que ya tiene un poco más de conocimiento un poco, pero conocimiento científico de cómo usar un escáner, esto le va a ser como que, no diría aburrido, pero se le va a ser bien conocido, ¿ok? Porque ya lo tienen. Entonces, hay conceptos básicos que debemos de entender antes de meternos al tema del escáner. O sea, hay conceptos básicos que yo debo de entender para no perderme a la hora que empiezo a usar odontología digital o el escáner en este caso. Uno, entendamos geometría, ¿ok? Que tengo una imagen geométrica. O sea, las matemáticas están aquí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros estamos pensando que lo que estamos haciendo es grabando un video, por decir algo así, o que estamos eh, 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 como que, como que fuera una fotocopiadora lo que estamos haciendo. Y no, lo que estamos haciendo es que con nuestro dispositivo, ¿verdad? Con nuestro dispositivo físico, el escáner, nosotros lo que estamos haciendo es obteniendo información, estamos llenando de información a un receptor, vamos a decir así, a un receptor. ¿Cuál es el receptor? Pues mi computadora. Le estoy dando la información y que el escáner es ese medio por el cual se está obteniendo la información. Entonces, que lo que se va a construir de esa información que está obteniendo el escáner es una figura geométrica, ¿verdad? Son puntos geométricos que van a formar prácticamente en tiempo real, van a formar la estructura prácticamente igualita en tamaño de lo que estoy copiando de la boca de mi paciente. Entonces, entendamos porque miren, una de las cosas que vemos cuando damos capacitación de escáner es esto, que muchos piensan que es como que están grabando un video, como que están grabando un video, y no, sino que ¿por qué les digo esto? Porque tenemos que tener esa noción de que estamos llenando de información. Un escaneo se trata de eso, llenar de información del tejido de la boca prácticamente a nuestra computadora, digamos, ahorita para que se entienda. Entonces, que no es una grabación, sino que es más bien que yo le estoy dando información. Ahora bien, ¿por qué les digo esto? Porque es bien importante que yo sepa alimentar de información a ese modelo que se está creando, que le dé información, que tratar de hacer la información más exacta. De eso se trata un buen escaneo, tratar de dar esa información de la manera más exacta. Otro concepto que tengo que entender es que estoy creando un archivo tridimensional. O sea que estoy creando un archivo, no solamente un archivo que puedo tener una vista, sino que puedo rotarlo y ver todos sus puntos de vista. Entonces, eso es lo que tengo que entender, que estoy creando un archivo
que puedo mover en un espacio, que puedo girarlo, que puedo ponerlo al revés, que lo puedo poner arriba, abajo. Entonces tengo que entender eso, de que por eso es que vamos a ver más adelante las técnicas de escaneo, que si yo le doy información falsa sin querer, digamos, al software de escáner, entonces él va a registrar esa información falsa como que está ahí y se me va a alterar el archivo también tridimensional que tengo. Y ojo con esto, en la odontología digital o en cualquier escáner, aunque no sea de uso digital, se trabaja sobre un archivo que tiene que tener la capacidad de formar mallas. ¿Por qué? Porque en esas mallas es donde yo voy a colocar esa estructura en tercera dimensión. ¿Ok? Esa estructura en tercera dimensión que hoy vamos a ver nosotros, pues que nosotros lo que vamos a tener son dos arcadas, maxilar y también pues mandibular. Tenemos ahí la mandíbula, tenemos la maxila, ¿verdad? Tenemos dientes antagonistas, entonces prácticamente este archivo está, yo diría así, flotando en una malla. Yo la malla, para que se entienda quizás que venimos muy tarde al mundo de la computadora, porque yo siempre hago esta pregunta, miren, si ustedes conocieron los teléfonos y no los de ruedita, los que se marcaban con una rueda, aunque créanme que yo sí, me acuerdo cuando era niño teníamos de esos en mi casa, entonces no voy a decir mi edad, pero si ustedes conocieron los teléfonos que no eran inalámbricos, que tenían una cuerda todavía, que era una cuerda colochita, entonces posiblemente también tienen el mismo problema que yo, que la computadora para nosotros no somos nativos de la computadora como son los niños hoy en día. Entonces nos está costando un poco más. Entonces yo el ejemplo que pongo de cómo es una malla es el papel milimetrado que ocupábamos en el colegio, donde hacíamos, ¿se acuerdan? El plano cartesiano y hacíamos puntos, los uníamos y teníamos que dejar una figura prácticamente igual todos, no sé si alguna vez hicieron eso ustedes, en papel milimetrado, uníamos puntos y pues lo que estábamos diseñando tenía que ser igual, todos los compañeros, aunque no nos estuviéramos viendo, tenía que estar igual, porque las coordenadas las daban y nosotros teníamos que ir siguiendo esas coordenadas. Entonces, lo mismo pasa aquí. Yo le envío a la malla coordenadas. Esas coordenadas, la malla me las respeta, ¿ok? La malla es un archivo prácticamente infinito, digamos, o sea, ahí le cabe todo, o sea, le caberían un montón de cosas, pero a mí solo me interesa mi escaneo. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto, que estamos trabajando sobre una malla? Porque al tener conciencia de esto, vuelvo y repito, no es una grabación de la boca, porque muchos así veces me confunden. Hasta me dicen, mire doctor, ya terminé de grabar. ¿Qué terminó de grabar? Está escaneando, ¿verdad? Entonces, estamos construyendo. Esta malla está sola. Sobre esos puntos, de acuerdo a las coordenadas que yo le di y la información que le di en mi escaneo, se va a construir ahí un archivo que cuando yo lo coteje con la boca de mi paciente tiene que ser exactamente igual. ¿Okay? Tiene que ser en las mismas dimensiones de tamaño, de altura, de ancho, de grosor y todo igual que mi paciente. Entonces, es importante que entendamos esto, que trabajamos sobre una malla, sobre una malla. Por eso los archivos de escaneo se llaman archivos malla, porque son archivos que yo puedo abrir en un software que tenga este diseño de malla. Por eso es que después vamos a ver nosotros que hay por lo menos 3 archivos diferentes de tipo malla. Y aquí estamos. Una malla 3D es un modelo con textura del área del proyecto en el que se reconstruye de forma densa y precisa. Yo tengo mi modelo, ¿ok? Pero para que este modelo se lograra hacer aquí, se hizo esto, unió puntos, ¿verdad? Unió puntos, yo le iba dando información al software, le iba dando información y él empezó a unir estos puntos. Por eso es que los que ya usan escáner muchas veces se han dado cuenta de que al hacer el escaneo y algunas veces queda un poquito borroso y ustedes logran ver como unos ciertos puntitos ahí que se unieron. Esos puntitos
están dentro de las coordenadas que le mandé yo al software. Entonces, ahí es donde se une esos puntos. Al unirse entre ellos, forma la estructura, ¿verdad? Igualita que lo que tenemos en Boca. Entonces, por eso es que decimos que trabajamos en Maya. Ahí está, trabajamos en Maya y toda esa estructura. Entonces, por eso es que ahora voy a tener un poco más de conciencia. Las estrategias de tener un protocolo de escaneo es esa, poder tener malla, ¿verdad? Una malla precisa para tener un mejor escaneo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando empezamos esto y somos novatos en el tema del escáner? ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente, pues, como les digo, creo que tenemos un problema, creo yo, porque no todos, digamos, tuvimos como la facilidad de tener una computadora, así como mis hijos que las tuvieron prácticamente antes del año de nacido, pues prácticamente ahí andaban viendo cuando nos agarran celulares, nos agarran las tablets y todo. Entonces, pero nosotros quizás algunos no, nos ha costado un mundo más. Algunos aquí aprendimos Word, aprendimos allá Word del 98, qué sé yo, aprendimos en Paint, y aún así nos costaba. Y ahora todo esto se nos hace un poco más complicado entenderlo. Pero esta parte de aquí es lo que quiero que quede un poco, siempre ya dando esta clase me di cuenta que es una de las partes que tengo que hacer entender, que estamos trabajando sobre una malla y que esta malla va a unir puntos y que esos puntos cuando se unen forman esta estructura. ¿Por qué? Porque para evitar la confusión de que el escaneo es como quien está grabando algo. Recuerden, un escaneo es yo le estoy dando información a la computadora para que cree esas estructuras que necesito yo que están en Boca. Entonces, eso es, y aquí más o menos es lo que tenemos. Si nosotros viéramos nuestros escaneos, los entendiéramos un poco mejor, que son puntos que se están uniendo, viéramos algo así. Viéramos esto, esa unión de puntos que formó prácticamente el tejido de la boca. Ojo, los escáneres dentales están hechos para capturar dientes y tejido periodontal. Por eso los escáneres, y más si tenemos de los escáneres un poquito antiguos, no van a lograr escanear muchas veces como cara, rostro, por los tipos de luces que tenemos, luz de ambiente. Entonces están hechos exclusivamente, su lente está fabricado para escanear dientes. Hoy en día tenemos la fotogrametría, digamos que hay escáneres que sí ya me escanean la cara, ¿verdad? Ya escanean la cara. Espero yo que tal vez en la exposición que vamos a darles a ustedes del escaneo podamos tal vez tener alguna demostración de cómo escanear rostros, de cómo escanear rostros ya de nuestros pacientes. Y eso, ¿para qué me sirve, doctor? ¿Para qué quiero el rostro? Me sirve un montón porque mi diseño que yo hago aquí lo puedo llevar, sobre todo si es estético, lo puedo llevar al escaneo de mi paciente y ver cómo esa armonía de su rostro con el diseño que yo he hecho. ¿Verdad? Entonces ya se me está haciendo quizás un poco mejor el tema de estético, ¿no? Poder tener el rostro de mi paciente, un escaneo del rostro de mi paciente y poder meterle ahí, ver cómo proyectar cómo el paciente se va a ver. Porque muchas veces, ¿cuál es el problema de estética? Y ustedes no me dejan mentir. Que nosotros muchas veces hemos aislado, estamos haciendo ahí, están haciendo un diseño ustedes de resina, están haciendo un diseño de resina. En el momento se mira hermoso, ¿no? Se mira hermoso y todo, pero cuando quito aislamiento y ya el paciente cierra, y nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? No, hay algo que no me gusta, la línea media no quedó tan bien como yo había proyectado. Entonces, esto me sirve, digamos, el escáner, me sirve más para proyectar qué va a suceder. Ok, vamos entonces. Adquisición de datos. ¿Cómo adquiero los datos? Puedo tener escáneres de laboratorio, son estos prácticamente, al laboratorio. Yo por eso les decía, puedo empezar en odontología digital sin tener escáner, ¿ok? Puedo empezar en odontología digital. Bueno, hoy tenemos las facilidades que muchos laboratorios les brindan el servicio del alquiler del escaneo. Yo ya puedo empezar hasta incluso tomando impresiones. Si mi laboratorio al que mando tienen un escáner como este, entonces fácil ellos pueden escanear el modelo. Si no, pues si tengo la bendición de tener un escáner en mis manos, entonces me voy
en mi escáner tipo Chartside, que sería el del consultorio, y el InLab, el que sería de laboratorio. Entonces, esos dos son los dos tipos de escáneres. Más o menos les traigo un videito de cómo es un escáner de laboratorio, cómo trabaja el escáner de laboratorio. El T-Shape, que es, digamos, uno de los más famosos de laboratorio, ¿verdad? Pues prácticamente él logra escanear todo, hace unas rotaciones ahí en su mismo eje para tener un escaneo. El hecho que ustedes justo lo que están viendo ahorita, que está rotando por el tema de la malla, ¿verdad? Está rotando por ese tema de malla. Tiene diferentes lentes del escáner, entonces él prácticamente no pierde nada. Y entonces, ¿para qué está hecho este escáner? Está hecho para que esa malla que se va a llenar de información quede estable de una sola vez. Por eso hay casos, yo les voy a decir esto. Ustedes me van a decir, doctor, entonces, pero ¿por qué por qué quieren tener un escáner en laboratorio? Mejor invierto en uno para mi clínica. Y sí, pues tienen cierta razón. Pero, miren, hay casos en los cuales no logramos escanear. Les pongo un ejemplo. Eh, Tengo líneas determinadas subgingivales. Y con el escáner, aunque haga retracción gingival, que es obligación hacer retracción gingival en el escaneo, cuando tengo preparaciones, muchas veces no logro verlas con el escáner. ¿Qué es mejor? Tomar una impresión con silicona, poner la fina justamente en la línea terminada, y ustedes saben qué es lo que sucede cuando he retraído todo. Que la misma fina se introduce un poco en el surco, retrae la encía, y ahí puedo obtener, ¿verdad?, ese registro de líneas determinado a nivel X gingival o un poco subgingival. El escáner muchas veces ahí se queda un poco corto. Pero si obtengo ese modelo y yo digo, sí, pero este caso yo no lo quiero probar, ¿verdad? Lo quiero probar primero. Entonces, fácil, ya teniendo ese modelo troquelizado y todo, se manda y se escanea por el laboratorio. Ya ahí sí hay control de todo. No hay saliva, no hay sangre, entonces ya hay control de todo. Pueden ver mejor ahí determinado. Y yo por lo menos ahí, una de las prácticas que tengo es que en ese momento, digamos, si vamos a hacer un caso un poco grande, no freso todo. O sea, no freso todo. ¿Qué es lo que pido? Una prueba en resina. Hago que se escanee, ¿verdad? Aunque quizás se gasta un poquito más, pero pruebo ese diseño, lo imprimo en resina y me doy la oportunidad, póngale, si es circonio o silicato de litio, de probarlo primero en resina para ver el adapte marginal. Y para eso me sirvió que el laboratorio tenga un escáner de laboratorio, ¿verdad? Para eso me sirvió. Ahora bien, el escáner oral, el que todos quizás queremos tener. No esta marca, sino que el dispositivo, ¿no? El escáner que todos queremos tener un escáner, ya sea de cualquier marca, quisiéramos tener uno en nuestras clínicas, ¿verdad? Yo, como le digo, qué bendición los que ya lo tienen o lo tenemos. Entonces, el escáner tenemos que entender que es un dispositivo de escaneo óptico 3D. Es intraoral. Es intraoral. Su uso es intraoral. Ahora bien, si tienen un escáner que les permite escanear facial, entonces están hechos, pues, ¿verdad? Están hechos. Entonces, pero ¿cuáles son las características que debe tener? Tiene que capturar o registrar todas las características topográficas. A mí me gusta esta palabra topográficas porque define prácticamente qué es lo que estamos haciendo con el escaneo. Topográfico. Los topógrafos, ¿qué es lo que ellos miden? Miden prácticamente extensiones de terreno, pero también miden elevaciones, o sea, van midiendo las elevaciones, cuentan cuánto hay de metros de elevación, cuánto hay de subida, cuánto hay de bajada, cuánto hay de desnivel y todo. Por eso es que me gusta esta palabra, topográficas. Los dientes no son planos, ¿verdad? Los dientes no son planos. Un escáner tiene que tener esa capacidad de registrar topográficamente todas las estructuras. Entonces, por eso es que los escáneres, como les digo, están hechos para dientes, ¿verdad? Para dientes. Incluso si yo me quiero escanear mi mano, no va a poder porque la luz del ambiente, la luz natural, qué sé yo, no me da chance de hacer el escaneo. Entonces, un escáner, como digo, es un dispositivo en el cual, ¿qué es lo que me interesa? Pues escanear. Y yo creo que uno por qué me dicen muchos me dicen, doctor, ya grabamos, es porque casi todos los software de escáner tienen esa pantallita en la esquina que permite ir viendo, y eso
Sí me sirve para grabar mi escáner, eso sí es cierto, también tiene una cámara, pero no es que esté grabando, ¿verdad? Sino que me sirve más o menos de registro para ver cómo se realizó el escaneo. Y vamos a esto entonces, técnica de escaneo. Miren, lo importante de la técnica de escaneo es entender que estoy haciendo una malla, que estoy haciendo una malla. Eso es lo más importante. Ya vimos que estoy creando una malla. Entonces, estoy creando un archivo sobre una malla. O sea, que yo le estoy dando datos a mi software donde quizás voy a diseñar, le estoy dando información que estoy obteniendo a partir de un dispositivo que se llama escáner. ¿Ok? O sea, el escáner por sí solo no va a hacer nada, sino que yo tengo que tener la noción de que estoy haciendo esto. ¿Por qué les digo? Miren, cuando estamos aprendiendo a hacer esto, muchas veces pensamos nosotros que solo porque se mira todo, listo, se acabó. No, tengo que entender que muchas veces voy a tener sobreescaneos, muchas veces van a haber áreas que quizás no logre escanear y que tengo que resolver con ellos. Entonces, la estrategia de la técnica de escaneo es cerrar esa malla, tener una malla. ¿Por qué les digo esto? Porque el escáner están diseñados de esta forma, que si yo empiezo a registrar una estructura, por decirle así, empecemos desde atrás, vamos escaneando la 1.7, 1.6, 1.5, 1.4, pero de la 1.4 me quiero saltar al cuadrante 2 y digo yo de la 1.4, entonces ahora me paso a la 2.6, por decir algo así, y me voy para atrás. El escáner no lo va a registrar. Ahí se va a perder el escáner. El escáner nos va a obligar siempre a tener un orden o una secuencia porque el escáner entiende que voy a cerrar mi archivo Maya, que voy a decirle al escáner, voy de este punto, del punto A al punto B, y que yo tengo que cerrar esa malla, que no voy a andarme saltando, ¿ok? ¿Por qué el escáner me obliga a eso? Porque es necesario, ¿verdad?, tener un archivo fiel, un archivo que me dé ese grado de fidelidad, ¿verdad?, de que estoy cumpliendo con todas las normas para tener un modelo digital. Entonces, el escáner, cuando yo ya estoy trabajando en el escáner, me va a interesar, me va a interesar empezar a tener un registro, ¿verdad?, de apertura y de cierre, por decir así. Eso es para que me entiendan. ¿Cómo lo logro, doctor? Muy fácil. Es fácil. Me voy a ir digamos, al cuadrante, perdón, a la arcada superior o arcada inferior, no importa dónde esté, pero me voy a ir a la pieza más posterior. Este es un tip. Me voy a la pieza más posterior y empiezo a escanear prácticamente hacia adelante, hacia adelante. En ese momento no me interesa que quede todo registrado, toda la superficie. Me interesa que quede superficie oclusal, ¿ok? Me voy póngale 1.7, voy a ir caminando, avanzando, voy a ir registrando oclusal de todo el cuadrante 1, llego a los bordes incisales de canino, bordes incisales de los incisivos lateral, central, paso hasta el cuadrante 2 registrando oclusal del cuadrante 2 y después termino, ¿verdad? Y ahí le he dicho prácticamente al escáner, ok, esta es mi malla, ¿okay? Esta es mi malla. De la pieza 1.7 a la 2.7 es mi malla. O sea, este es el camino que quiero escanear. Ya después puedo venir. Va a depender bastante también del escáner que tenga. Del escáner que tenga. Si tengo un escáner, por ejemplo, y quizás ahorita me voy a meter un poquito en marcas. Por ejemplo, Medit, que son los que están ahorita como borbandeándonos por todos lados. El Medit, el i500, que es el más básico que tienen ellos, que hasta incluso creo que ya se descontinuó. El i500, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es el problema del i500? El problema que todos reclamamos que muchas veces cuando nos tocó usarlo y que quizás conocíamos otros escáneres. El problema del i500 es que él tiene un lente muy chiquito, ¿verdad? Muy chiquito, no logra escanear
todas las superficies. Hay una gran diferencia entre el I-500 y el I-900, por ejemplo. Hay una gran diferencia, mejoró eso. Ahora el I-900 prácticamente yo escaneo las tres superficies, oclusal, palatino y vestibular, de una sola vez, en una sola. ¿No? En cambio el I-500, si yo no tenía cuidado, me saltaba algunas partes ahí. Entonces, va a depender de eso. Pero, ¿qué es lo esencial de esto de entender? Es que tengo que cerrar malla. Tengo que cerrar malla. Tengo que cerrar esa malla. O sea, yo tengo que ponerle a dónde empecé y a dónde voy a terminar. Eso es esencial en el escaneo. ¿Ok? ¿Por qué les digo eso? Porque ¿qué es lo que pasa? Los primeros errores que cometemos cuando estamos metiéndonos al tema de escaneo. Que vamos escaneando y queremos ir escaneando prácticamente todo. Queremos dejarlo perfecto. Pero muchas veces eso por irnos así, queriendo escanearlo todito, 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 y ir perfecto, no saltamos algunas estructuras y luego cuando queremos otra vez rellenarlas, el escáner, digamos, se pierde. El escáner se pierde. Entonces, ahí cuando se pierde, yo creo que si ustedes han tenido alguna vez el chance de escanear, se dan cuenta que el escáner cuando se pierde, él deja de escanear y nos da una advertencia y nos dice, se paró. Y algunos, ahí depende de la programación como esté, algunos a los 10 segundos, a los 5 segundos, ya empiezan a escanear como otro modelo. Entonces, es eso, por eso es que se pierde, porque el software de sí está diseñado para darle importancia a mi archivo Maya. Tener ese archivo Maya, saber abrir y cerrar la malla, entonces me da esa oportunidad de decir, tengo un modelo fiel, tengo un modelo que sí está óptimo para poder diseñar después. Y ya van a ver, como les digo, esto lo vamos a recalcar en el laboratorio. Todos van a tener chance, por eso yo hablaba con la doctora y le decía, sí, vamos a tratar de tener 3, 4 escáneres ahí a disposición. Ustedes lleven sus pacientes, ¿verdad? Y practiquen en ellos. Porque yo le decía, digo esto, miren, es muy fácil hacerlo en un dentoformo. En un dentoformo lo hacen un poco fácil, pero no es la misma experiencia, no es lo mismo que hacerlo ya en el paciente, ¿verdad? Ya en el paciente, ahí sí. Entonces ya se vuelve un poquito más práctico esto. Entonces, si pueden llevar sus pacientes, ahí está. Aquí, miren, ahí más o menos grabé cómo se hace el protocolo de escaneo. Ese es el Medit I500, con ese se hizo. Y miren, ahí está. Vamos primero, superficies oclusales. Superficies oclusales, ahí me paro ahorita el video. Si se fijan, tengo superficies oclusales y tengo algunos detalles que no grabé. O bien esta parte de los incisivos, ahí habíamos bloqueado porque ahí están las preparaciones de 2 coronas que necesitábamos. Entonces, en ese momento sí la bloqueé, pero la malla las va a reconocer. Es una estrategia de escaneo. Pero si se fijan, no me importó, ¿verdad? No me importó que quedaran estos espacios en blanco. No, en ese momento no me interesaba, cuando empiezo el escaneo, no me interesa. ¿Qué me interesa aquí en este momento? Me interesa decirle al software, aquí empiezo, en esta pieza, me voy a venir acá, voy a caminar por acá y termino aquí, ¿verdad? Termino en la otra pieza. O sea, esta es mi arcada. Eso es la información que yo le quiero dar al software. Esa es información en la que le quiero dar. Entonces, miren qué hago después. Ya después sí vengo, ¿verdad? Llenando esos espacios. Esos espacios. Yo ya cerré malla, ¿ok? Ya le dije al escáner, hasta aquí vamos, ¿ok? Miren, ahí vengo con Palatino. Como les digo, el I-500 es un poquito más chiquito, su cabeza o su lente. Y de ahí voy por vestibular. Voy por vestibular a llenar todo lo que me hacía falta. Pero ahí vieron, cerré malla primero, la cerré. Ya después ahí la estrategia era tener toda la paciencia del mundo para escanear lo que me importaba, que eran 2 preparaciones en anterior. 2 preparaciones ahí en anterior. Entonces, no sé si tienen alguna duda con esto, porque o si han tenido alguna experiencia, ¿verdad? Y si hay alguna preguntita ahorita, se las puedo responder ahorita de acuerdo a la técnica de escaneo, que prácticamente es algo sencilla, pero vital que la entendamos. Ok, si no hay preguntas, entonces continuamos.
miren, así es como terminamos ahí prácticamente el escaneo. Como les digo, esto es una estrategia, sí, digamos, se remaya, pero la estrategia es prácticamente la... Hola, 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 doctor. hola. No sé si nos habíamos salido. Sí, se salió un rato. ¿Hasta dónde vieron? Como unos segundos han pasado desde que se le fue la señora. Ah, ok, ok. Sí, no sé por qué me sacó. Perdón, Vaya, perdón. Pero está sí, bien. sí vimos el protocolo de escaneo entonces, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. Ok, entonces, este es el protocolo, entonces, esa es la técnica de escaneo, el cierre de malla. El protocolo de escaneo ya viene viendo los pasos para el escaneo, cómo tengo que usar el escaneo, cómo tengo que usar, cómo darle un buen uso. Entonces, aquí hay algunas opciones. Miren, esto, la verdad que esto algunos no lo comparten porque me dicen, mira, le está gastando la vida al escáner, está llenando de más información. Doctor, ¿Perdón? no se ve su pantalla. Perdón, es cierto. No le había. No sé cómo, por qué me sacó, la verdad. Ok. Hoy sí, ¿verdad? Sí, Sí. Entonces, como les decía, aquí vamos entonces al protocolo de escaneo. En sí, la técnica de escaneo es el cierre de malla. Eso tengo que entenderlo. O sea, yo si voy escaneando, corto a medio camino y si me pierdo, entonces voy a terminar creando un sobreescaneo. El sobreescaneo, al final lo que hace es tener un modelo irregular, ¿verdad? Irregular en el cual no se va a poder trabajar. Entonces, tenemos. El protocolo de escaneo, ¿cuál es? Primero, y como les decía, muchos no comparten esto conmigo, yo les diría, sí, háganlo, háganlo, un escaneo de diagnóstico. ¿Por qué? Porque este me ayuda a hacer el plan de tratamiento. ¿Ok? Este me ayuda a hacer el plan de tratamiento. Miren, por lo menos tengo la costumbre, paciente que llega, paciente que escaneamos. O sea, si solo llega la valoración, pues lo escaneamos. Y a la larga, esto me sirve para explicarle mejor a mi paciente. Así les digo, el escaneo de diagnóstico lo escaneamos y solo lo pasamos rápido a la computadora. A veces ahí mismo en el sillón, el paciente está viendo en realidad qué es lo que tiene, porque es una de las cosas que nos ha costado muchas veces. Miren, las cámaras intraorales, buenísimas, pero a veces tenemos unas cámaras intraorales que no capturan muy fiel imagen. Entonces, en cambio, el escaneo no. Con el escaneo yo puedo quitar, puedo partir los dientes, puedo dejarle exactamente lo que uno mira, puedo hacer la oclusión y el paciente me entiende mucho mejor lo que le estamos tratando de proponer. Y entonces a mí me sirve hacer el diagnóstico. También la otra es que pónganle, yo sé que todos aquí me van a entender esta parte. ¿Qué pasa, digamos, hemos tenido un buen día? Digo un buen día, entre comillas, en el cual hemos estado llenos de pacientes. Estamos llenos de pacientes. Y sí o no que el último paciente es el que las paga, porque estamos tan cansados y siempre ese último paciente, esa cita termina rápido. Entonces, muchas veces ese escaneo que yo ya tengo, que me queda a mí, me va a servir para después, en un momento después, ya relajado, descansado, quizás ya dormido, que ya he dormido, puedo ver ese escaneo y ya puedo tener sin tanto cansancio mental, puedo diseñar mejor o puedo proyectarme mejor qué hacer en esos casos. Porque siendo que muchas veces hemos hecho tratamientos que después decimos, es que mejor hubiera hecho algo diferente. Hubiera empezado por acá, hubiera mejor terminado con esto, quizás más que todo cuando son temas de estéticos, quizás a veces decimos nosotros, quizás hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, porque no todos los pacientes son iguales. Pero este escaneo diagnóstico nos da ese chance también a nosotros de poder tener esos modelos, analizarlos mejor, enviárselos a un colega si queremos una interconsulta y nos da ese chance de proyectarnos mejor a nuestro paciente. De ahí nosotros vamos a tomar el escaneo y tomamos también la oclusión. ¿Por qué me sirve a mí la oclusión?
y la verdad que soy un fanático quizás del chequeo de la oclusión, porque la verdad que si no sé de oclusión, entonces prácticamente no sé nada de lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces tengo que hacer ahí mi análisis oclusal. ¿Para qué? Para proponer quizás el material que me conviene. Muchas veces quizás tenemos mucho así en la mano, decir circonio, silicato, qué sé yo, corona, y quizás no hemos visto la oclusión, y muchas veces la oclusión es la que manda. Para mí la oclusión va a pesar mucho en la decisión de qué material voy a elegir. Ahí se hace la oclusión. En un modelo de diagnóstico, yo puedo hacer esto, puedo hacer el análisis oclusal del paciente, puedo hacer el análisis oclusal. Mira, aquí está cómo lo trabajamos nosotros. Hago el análisis de oclusión de mis pacientes antes de meternos al problema. Yo estoy haciendo análisis de oclusión en, en mi computadora, tranquilo, ya sin el paciente, ¿verdad? Sin el paciente, aunque yo sí siempre les recomiendo chequeen con papel articular, ¿verdad? Y esto lo verifican después aquí. Yo hago análisis de oclusión, puedo ver grosores de espacio, puedo ver facetas de desgaste, que es importantísimo. Puedo grabar, ahora los escáneres nuevos me dan chance de grabar los movimientos mandibulares. Yo puedo llevar al paciente a la lateralidad, ver si es función en grupo, si es guía canina. En algunos casos, ver esos temas de bruxismo que algunas veces vamos a encontrar esas bilateral balanceadas en pacientes dentados que son muy complicadísimas de rehabilitar. Entonces, lo puedo hacer. Esto lo puedo hacer en mi escaneo de diagnóstico. Ya sin el paciente un poco más detenido, yo puedo acercar, puedo ver los contactos que tiene, puedo ver contactos de balance, puedo ver contactos de trabajo, entender mejor a lo que me estoy metiendo. Yo así digo, entender mejor a dónde me estoy metiendo, ¿verdad? ¿En qué problema me puedo meter si diagnostico mal, ¿verdad? Ahí más o menos ustedes ya van viendo qué piezas contactan más, qué piezas contactan menos, qué lado el paciente usa más, qué es lo que ha pasado, algunas mesializaciones, algunos traumas oclusales, algunos contactos prematuros que marco. Entonces, ahí más o menos, y ya ir viendo también al mismo tiempo, ir viendo esos movimientos específicos de cada cuadrante. Eso lo puedo hacer. Vamos a hacer esa práctica allí en el laboratorio con alguno de ustedes, ¿verdad? Vamos a hacer, dependiendo de la oclusión de nuestro paciente, podemos ir haciendo este tipo de análisis. Y vieran qué enriquecedor es este análisis para mi consulta, el poderlo hacer. Entonces, ya después, otro protocolo de escaneo es, digamos, a todo esto yo ya hice el diagnóstico, ¿ok? Mi escaneo de diagnóstico, planificación y todo, listo. Lo hice. Ya hice las preparaciones, ya escogí el material y todo. Entonces, puedo aquí hacer otro escaneo. Puedo hacer un escaneo de rectificado. ¿Un escaneo de rectificado de qué? De rectificado de las preparaciones que hice. ¿Ok? De las preparaciones que hice, el escáner me puede medir socavados, me puede medir angulaciones de las preparaciones en tiempo real. ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba antes cuando nosotros hacíamos preparaciones? Teníamos que hacer un rectificado, vaciarlo en yeso y prácticamente pues ya perdíamos. Ahí prácticamente le decíamos al paciente que se fuera y quizás rectificábamos y había que rectificar en otra cita. O si lo vaciábamos en yeso calcinado, pues entonces ese rectificado, si le quedaba una burbuja, no mirábamos. En cambio, con un escáner, prácticamente en 3 minutos, 2 minutos, tengo ya ese rectificado, puedo ver, puedo analizar, ¿verdad? El diseño tiene, el software de diseño del escáner, perdón, el software del escáner tiene herramientas que me van a ayudar a rectificarlo. O sea, que me van a advertir dónde tengo yo que rectificar ahí en el paciente en ese momento. Entonces, es una estrategia hacer rectificado. Por ejemplo, acá, ustedes ven esta preparación de una corona anterior, ¿ok? Que va a ir a la par de un implante. Pero, ¿qué me está diciendo ahí el software? Me está diciendo varias cosas. Si ustedes ven el contacto del lateral, me está diciendo que no tengo espacio, que no me va a quedar espacio para el contacto. Me está diciendo prácticamente a dónde va a quedar el contacto y yo sé que ahí no lo quiero. Ahí yo necesito quitarle más espacio, que es algo que prácticamente solo lo logramos cuando tenemos un ojo clínico ya con experiencia, ¿verdad?
ver esos detalles. Pero el escáner ya me está diciendo, también me está advirtiendo que hay un socavado por mesial, también hay un socavado que ese socavado, si lo puedo mejorar, pues entonces lo voy a lograr. Y ahí entonces yo ya puedo corregir, puedo darle ese eje de inserción y yo ya puedo prácticamente corregir ese diseño. Puedo corregir ese diseño que estoy haciendo o esa preparación que estoy mandando, que estoy haciendo. Esto me ayuda, el escáner, como les digo, es una herramienta muy buena. Eso es una opción muy buena. Si están usando escáneres y están haciendo preparaciones de incrustaciones, coronas, qué sé yo, ocúpenla. Ocupen esta parte para rectificar. ¿Por qué? Les va a ayudar un montón, les va a ayudar bastante. Usted hasta incluso ese rectificado. ¿Qué más puedo ver? Líneas de terminado. Si tengo un caso con demasiada estética en juego, entonces puedo verificar esas líneas de terminado, a dónde van a quedar con ese escaneo. Ahí lo puedo ver. Miren, en este caso, igual. Ustedes pueden ver muchas veces qué es lo que nos pasa quizás cuando ya sentimos que podemos. Yo sí siempre digo esto, ya cuando ya siento que ya puedo hacer preparaciones de fija, ¿qué es lo que nos pasa? Muchas veces se nos olvidan conceptos tan básicos como este. El espacio para el contacto. Muchas veces, sí o no, nos han quedado contactos horribles porque mi preparación quedó un poquito más grande, pues más gordita de lo que tenía que ser. El escáner ya una sola vez me está advirtiendo a dónde necesito el espacio. ¿Verdad? En esta opción de rectificado. Aquí yo puedo hacer uso de las herramientas y decir, aquí tengo un socavado. Hasta incluso me dice prácticamente las angulaciones también. Muchas veces me va a advertir que las angulaciones no son las correctas para el tratamiento que estoy pensando hacer. Por ejemplo, una incrustación. Ustedes saben que una incrustación, las paredes internas, tienen que quedar expulsivas. Expulsivas, así nos demanda ahora prácticamente la ley. No es como antes que era retentivo. Hoy si es retentivo, voy a tener el inconveniente que posiblemente eso me ocasione tensiones internas dentro del diente y conlleven a una fractura catastrófica. Por eso es que dejamos ahora estas paredes expulsivas. Y esto me ayuda a mí a poderlo dejar. Ahora bien, después cuando yo ya rectifiqué, voy a hacer el manejo del tejido gingival. Aunque yo se va a decir, doctor, pero si no va a tomar impresiones, ¿por qué va a poner hilo retractor? Necesitamos el hilo retractor. Necesitamos el hilo retractor eh, para poder tener ese espacio de poder ver siempre la línea de terminado, de poder ver la línea de terminado. La línea de terminado, como siempre aprendimos, es importante que lo veamos. Miren qué pasa cuando no coloco el hilo retractor. Tengo saliva, tengo sangre, ¿verdad? Alrededor de mi línea de terminado. Y eso hace de que se impida verlo. ¿Ok? Entonces, ahí voy a tener problemas. El diseñador, quizás yo no, pero el diseñador va a tener un problema para verlo. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelvo a los problemas que tenía con mi técnico que hacía copias de metal porcelana. Que si el modelo no se miraba la línea terminado, sí o no. Ustedes no me dejan mentir. O sea que aquí somos todos sinceros. Si mi modelo no se mira la línea terminado, ¿en qué termina la historia? En que el técnico inventa a dónde él mira la línea terminada. Por eso es que muchas veces nos quedaban copias cortas, coronas ahí con que la porcelana quedaba corta. Lo mismo va a pasar acá. Si el diseñador no mira la línea terminada, se la va a terminar inventando. Yo de verdad que a los diseñadores yo siempre les digo, por lo menos a mi diseñador le digo, mira, cuando no veas algo, decime, porque para mí mejor, en mi caso, yo pienso así, para mí mejor citar otra vez al paciente, ¿verdad? Aunque vamos a tratar de mandarlo de una sola vez, no hacerlo llegar de nuevo, pero mejor prefiero citar de nuevo al paciente para volver a rectificar esa parte, hacer otra vez el escaneo si es que lo hicimos mal, ¿verdad? Para no tener problemas después. Pero miren, con un hilo retractor se mira definidísima a dónde está la línea terminado. Ahí se mira dónde está la línea terminada ya con un hilo retractor. Entonces, el hilo retractor es obligatorio. Obligatorio. Si voy a dejar línea terminado o voy a dejar líneas como en incrustaciones, como tipo de las famosas boot john o que no tienen ferrule, entonces ahí sí necesito ese hilo retractor siempre.
necesito hilo retractor. ¿Y por qué? Porque tengo que controlar los tejidos periodontales, el control del sangramiento. Si está sangrando, no se puede escanear. Allí, por más que uno quiera, no se va a poder, no lo vamos a poder ver. Por eso es importantísimo controlar el sangramiento y control también de la saliva, en ese caso. Y ya después hacemos el escaneo definitivo. Cuando yo ya tengo controlado los tejidos, ya hice la retracción, entonces hago el escaneo ya definitivo, ¿verdad? Y ahí sí me propongo escanear súper bien, de manera detallada, todas las estructuras, ¿verdad? Todas las estructuras que necesito, que puedo tener. Hay diferentes estrategias para manejar ya esto. Puede ser que mi escaneo de diagnóstico, póngame, solamente lo corte y ahora venga y escanee sobre ese escaneo de diagnóstico, escanee sobre las preparaciones, por decir así un ejemplo, o hago un escaneo nuevo. Pero eso, por eso les digo, son como estrategias que vamos teniendo. Después de esto, tengo que registrar muy bien la oclusión. Ojo, esto es un punto quizás no tanto a favor de los escáneres, aunque ya se está solventando, ¿verdad? Se está solventando con los escáneres nuevos, sí ya logran tener registro de oclusión, pero los escáneres, a veces si tenemos un escáner básico, solo tengo máxima intercuspidación, ese es el registro que voy a tener, ese es el registro que me hacen los escáneres. Entonces, eso sí, siempre veámoslo así. Si vamos a hacer, por ejemplo, un levantamiento de mordida, que sé que son de los temas más complicados de la odontología restauradora, por lo menos a mí sí me cuesta un montón hacer un levantamiento de mordida, me tardo entre 8 meses a un año para decir al paciente que sí ya más o menos, digamos, ya va saliendo de su problema. Yo necesito llevar a mi paciente a oclusión céntrica o relación céntrica. ¿Por qué? Necesito entender ese concepto o necesito establecer a dónde está relación céntrica para poder diseñar en esa relación céntrica a dónde voy a poner todas esas piezas. Pero, digamos, en casos así de escaneo, que solamente voy a tener una incrustación, un puente de 3 unidades, puedo hacerlo ahí en máxima. Pero una de las desventajas es eso, digamos, el tema de relación céntrica. Miren, yo por lo menos he intentado en algunas cosas, lo que me ha funcionado muchas veces es hacer un escaneo, tomar la primera oclusión y después hacer un desprogramador, un jig de Lucía y escanear al paciente así con el jig de Lucía y hacerlo manualmente. A mí me ha servido, sobre todo en el tema de pacientes con bruxismo, digamos que le vamos a hacer una guarda y queremos que el paciente de verdad registrar bien su relación céntrica para dejarlo en relación céntrica, entonces ahí me ha funcionado ese tema. Pero eso ya son cosas ya que uno hace. Y ahí está, el registro de mordida, el escáner en máxima. Siempre va a ser ahí en máxima porque no les va a registrar relación céntrica, por decir así un ejemplo, no les va a registrar relación céntrica porque él entiende, él va a buscar los patrones de máxima intercuspidación. El escáner va a buscar esos patrones de máxima intercuspidación para relacionar los modelos. Eso es lo que hace el escáner. Y después de eso exportamos el archivo. O sea, ya después de eso exporto el archivo y lo voy a enviar, ¿verdad? A mi laboratorio, lo voy a enviar a mi diseñador, ¿verdad? Ya sabiendo el tipo de archivo. Eh, Esta imagen 3D o el modelo 3D que tengo se genera un formato de geometría tridimensional. Ya veníamos hablando de eso. Ahora creo que ya estamos completos ahora. ¿Y cuáles son los archivos de los formatos 3D más comunes que se trabajan en odontología? Ojo, esto quiero recalcar en este aspecto, que estos 3 archivos son archivos abiertos. La mayoría de software de diseño de odontológicos los van a poder cargar. Pero si tengo un archivo, un sistema cerrado de diseño, entonces posiblemente no lo va a poder cargar. Cuando me refiero a un archivo cerrado, le pongo un ejemplo. CEREC, digamos, Sirona, aunque entiendo que ya la competencia los obligó a recibir archivos de otros escáneres, pero CEREC tenía esa desventaja, que CEREC prácticamente se cierra a trabajar todo el flujo con ellos. Yo, para trabajar con CEREC, tengo que tener el escáner de CEREC, por lo menos el PrimeScan,
tengo que tener la fresadora de Cerec, la MSL2, por ejemplo, tengo que tenerla para cumplir todo el protocolo con Cerec. Hacerlo todo con ellos. No puedo, o sea, no puedo venir y decir, tener otro escáner y mandárselo a Cerec. Hoy Cerec, por lo menos, pues Sirona, se ha abierto, ¿verdad? Entiendo que se ha abierto a este mundo, porque ha visto que pues, sí, los escáneres están perdiendo clientes ellos. Entonces se ha abierto y ahora ya tienen archivos abiertos para poder usar sus fresadoras, ¿verdad? Para poder usar sus fresadoras. Pero antes, cuando esto empezó, cuando yo por lo menos conocí Scanner, quizás hace como unos 12, 10 años, creo, y aprendí en Cerec, era el tema, que solamente todo era Cerec. Entonces, no podíamos prácticamente, ya no teníamos esas opciones. Pero ya después, pues con el surgimiento de nuevos escáneres, ya aprendimos un poquito más acerca de estos archivos. Estos archivos, ¿verdad? Los STL, el PLY y el OBJ son los más comunes. Este lenguaje sí tienen que hablarlo. ¿Cuál es el que más se usa? Creo que casi un 95% que le va a pedir el técnico, el STL. El STL es el archivo, y ya vamos a ver por qué el STL. El STL o el Standard Tessellation Language es este archivo que es el que el laboratorista quiere, es el que mi diseñador quiere. Ese es el archivo que quiere. ¿Es por qué? Es el más usado en ontología, porque es el archivo prácticamente que une la malla a través de los triángulos. Este archivo le gusta a los laboratoristas porque es el que pesa menos. ¿Okay? Es el archivo más sencillo de toda la gama de archivos 3D. Es el archivo más sencillo. ¿Por qué al laboratorista o al diseñador no le interesa lo demás? A él en ese momento no le importa, porque eso a quien le importa los colores y todo es a mí. A él solo le mando, le digo, tal color lo quiero y él así lo va a hacer. Entonces, por eso que ese archivo es el que se mira así, como que fuera un modelo de yeso. Que, como que pues, se mira así como que es un modelo de yeso, así se mira. Y creo que le dan esa textura, uno lo trabaja así como que es yeso para sentirse familiarizado, que es un modelo de trabajo. ¿Verdad? Que es un modelo de trabajo. Entonces, el STL no da colores, no da texturas. Si ustedes se fijan, los dientes tienen la misma textura que la encía, entonces es un tipo de archivo que pesa menos. Es un tipo de archivo que no tiene mayor peso. Entonces al diseñador le gusta porque es más fácil de exportarlo, pesa menos, como le digo, no le quita espacio en su disco porque quizás tiene mucho trabajo, entonces el archivo STL es el que se mantiene. Incluso ustedes lo pueden mandar por WhatsApp, no hay ningún problema, por correos, por Bluetooth, USB, como sea, pero bueno, más que todo, hoy el tema por WhatsApp es que nos mandan todo, ¿verdad? Entonces ahí está. El OBJ, por lo contrario, este sí ya tiene un formato, ¿verdad? Que permite almacenar algo adicional. ¿Qué es adicional? Permite texturas y colores, ¿ok? Permite texturas y colores. Yo ya veo colores, veo texturas, pero no las veo todavía tan definidas. A mí me sirve el OBJ, digamos, para presentárselo a mi paciente para que mi paciente vea, porque si mi paciente mira un STL, no lo va a entender. Que ha sido el problema toda la vida cuando le decimos al paciente, queremos explicarle nuestros modelos de yeso. El paciente no mira, lo que mira es un yeso, pues, ¿verdad? Él no mira, no entiende encía, no entiende línea determinada. En cambio, aquí sí logra entender un poco mejor porque ya mira los colores, sabe definir a dónde es encía, a dónde es diente, y eso ya es un gran avance. Después el PLY también, ¿verdad? Es un modelo que en lo personal a mí es el que más me gusta también porque puedo diseñar encima de él, pero también me da una definición un poco más real. El PLY es el que me da una definición un poquito mejor en cuanto a colores también y textura. Me sirve para diseñar porque hasta incluso puedo ir pensando en algunas características de mi paciente, aunque ojo, cuando estoy diseñando, digamos, una corona, una incrustación, sí me da la opción de darle color, pero recordemos que la pantalla no es lo mismo ya que en la vida real, no va a ser exactamente así, porque ya va a depender de digamos, si freso cubos o si freso discos, va a depender del color del fabricante, o sea, del fabricante. Ya no, el diseño ahí yo lo puedo ver de una manera
Con respecto al color, puedo ver de una manera en la pantalla. Pero ya que obtenga eso en la pantalla va a ser bien difícil. Ya va a depender del bloque que estoy fresando. Ya va a depender de que si compré el original o si compré la imitación. Entonces, eso es así. Pero a mí me gusta bastante diseñar en esto porque veo texturas. Muchas veces, por decirle algo, sobre todo cuando trabajamos en anteriores, a veces veo las piezas que tenía el paciente y tiene algunas características, por lo menos en vestibular, tiene algunas fositas que son normales del diente. Entonces, a veces los pacientes se andan buscando eso de nuevo, ¿verdad? Quieren esos pequeños defectos que tenían porque sienten que eso es lo natural para ellos. Entonces, este tipo de archivos me ayuda para diseñar esa parte. O cuando vamos a hacer, digamos, póngale, vamos a trabajar en la 1.1 y solo ese es el único diente que voy a trabajar. Entonces me sirve bastante estos archivos porque ¿qué es lo que hago? Me copio el 2.1 y lo transfiero al 1.1, solo doy la vuelta y ya puedo prácticamente yo ahí terminar de darle, sacarle oclusión y todo y ver cómo se ve y casi siempre no funciona esa estrategia. Ok, ya escaneé, ya tengo mi modelo 3D. ¿Y ahora qué puedo hacer? ¿Qué es lo que sigue? Sigue la fase asistida por computadora o la fase, digamos, del diseño, la fase CAD, el diseño, es la fase que sigue. Se manda al diseñador, no es el objeto de esta clase enseñarles a diseñar, ¿verdad? No es el objeto, pero más o menos esto, digamos, es lo que pasa. Vamos, miren, se abre un archivo en una malla, ¿ok? Digamos que yo le mando al diseñador esto. Entonces, él va a cargar los archivos que le mandé, va a cargar la oclusión, va a cargar el antagonista, la pieza y todo. Ahí está el grupo de archivos que tenemos. Ahí se está descargando un STL. Entonces, cuando ya lo seleccionó, dice, esto es lo que necesito, listo, vamos a la escena de donde se va a trabajar. Entonces, cuando ya se tiene la escena de lo que se va a trabajar, se carga el archivo, ¿ok? Se carga el archivo. Si quiero la oclusión, cargo también la escena de la oclusión y todo para tener esas diferentes capas. Entonces, miren, ahí está el archivo. Abajo de él ya tengo el de oclusión, también ahí está apareciendo el de oclusión, ¿verdad? Entonces, así es como lo trabaja el diseñador. Así es con lo que está trabajando. O sea, yo prácticamente fíjense que yo por lo menos eh, trabajo con algunos grupos de diseñadores fuera de El Salvador, que me hacen los diseños y no están ni siquiera aquí en El Salvador. O sea, yo escaneo mi paciente y muchas veces me lo hace alguien que está en Chile o alguien que está en Costa Rica, otro que está en Colombia, me lo hacen el diseño. O sea, no me lo van a ofrecer ellos, pero a veces cuando son casos complejos, se los mando a diseñadores que son pro, que son de los mejores, sí, cobran un poquito caro para hacer los diseños, pero ellos ya me solucionan a veces temas de diseño. Pero es, digamos, un diseño básico. Entonces, posiblemente el escaneo se realizó en un lugar y el diseño pues lo están haciendo en otro. Pero estoy seguro que si hizo un buen escaneo, ese modelo que está trabajando ahorita el diseñador prácticamente está fiel. Entonces, por eso la importancia de hacer un buen escaneo. Entonces, eso es más o menos trabajando, ahí están en Ceramil, están trabajando, ¿verdad? ¿Qué es lo que? Ok, después de hacer el diseño, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que después cuando ya tengo el diseño y me lo envían y yo lo apruebo y digo, vamos a fresar, o lo voy a fresar yo, lo voy a imprimir yo, qué sé yo? Entonces, ya cuando tengo el diseño, ¿qué pasa? ¿Qué opciones tengo? Las opciones que tengo son una impresora o una fresadora. Ya sea una fresadora húmeda, una fresadora seca, pero una impresora. Y yo, ¿por qué agrego esta parte a la clase? Porque hoy en día, como les digo, ahí tenemos varias opciones. Incluso una impresora es algo que ustedes pueden tener en su consultorio. Una impresora, miren, hay unas impresoras ahora que son casi del tamaño de una cafetera y uno prácticamente ya viene predosificado la resina que se puede ocupar. Por ejemplo, Shining. Shining es, creo que, eh, si no me equivoco, creo que el próximo año hay una casa comercial de aquí de El Salvador que va a tener que distribuir Shining y Shining
ha creado una impresora súper bonita, la Nano, que esta impresora, ustedes solamente hacen el diseño, ¿verdad? Que en el laboratorio también podemos hacer algún diseñito ahí rápido para que más o menos tengan la experiencia. Ustedes tienen el diseño y lo que no entiendo yo de impresoras, Shining ya lo resolvió. ¿Qué es lo que hago? Agarro la impresora, necesito imprimir una guarda. Entonces, agarro mi resina de guardas, la misma impresora me escanea el código de esa resina y ella se configura para una guarda. Yo coloco en el depósito como quien está haciendo un café prácticamente y ahí, listo. Ya le doy los comandos y todo, mando vía Wi-Fi el diseño y empieza él a imprimir. Fácil, la verdad que fácil. Si es una corona, pues puedo hacerlo. Ahora bien, quiero tocar un tema ahí importante de las impresoras 3D. Yo puedo imprimir provisionales, estoy de acuerdo, guardas, estoy de acuerdo, modelos para mockup, estoy de acuerdo totalmente, resinas casteables que serían poder hacer encerados, ese encerado que después se va a transformar en una cofia, también puedo, también se puede, pero coronas definitivas, yo les pongo ahí un signo de interrogación. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, los laboratorios de El Salvador, ahorita hoy en día, les van a ofrecer a ustedes tratamientos definitivos a base de resina. Recuerden la clase que vimos de cerámica. Las resinas siguen siendo resinas, aunque traigan carga cerámica, siguen siendo resinas. Entonces, ojo, que sean definitivas, yo y por eso les pongo un signo de interrogación. No van a durar iguales. No, es la gran. Y yo sé que ya estoy hablando ahorita con doctores y sé que ya tienen experiencia en esto. Y yo sé que ustedes no se hicieran unas carillas de resina. Sé que no se las hicieran porque saben que van a perder color, que hay que darles un pulido cada cierto tiempo. En cambio, un disilicato de litio no me dejan mentir, es muy superior. Entonces, hay bastantes artículos, les invito a que sigan estudiando esto de las resinas. Como les decía en la clase pasada, creo que en algún momento le van a pegar al tema de esto de imprimir con resinas y algo, sí, definitivo, que se va a parecer mucho al disilicato. Yo creo que sí, pero ahorita todavía no ha salido. Entonces, una impresora prácticamente es esto. Una impresora es trabajar con resina líquida y obtener un modelo termocurado, ¿verdad? Que es exactamente al que diseñé en la computadora. Eso es lo que hace una impresora 3D. Prácticamente eso es lo que hace una resina UV, ¿verdad? O que es afectada por luz y él prácticamente después voy a obtener esos modelitos que mandé a imprimir y todo. Esto fácilmente lo puedo tener en mi clínica. Esto lo puedo tener en mi clínica. ¿Qué es lo que necesita? Una curva de aprendizaje y una inversión. Pero una impresora, créanme que lo pueden tener ahí en su clínica. Fácilmente lo pueden tener en su clínica. Entonces, eso es una impresora. Ahora bien, una fresadora, estamos hablando ya de palabras mayores, palabras ya de inversiones mayores. Si mi proyección es, si tengo una clínica gigante, pues entonces pues, una fresadora me conviene. O si quiero trabajar de mi clínica y laboratorio, también una fresadora pues me va a funcionar. Una fresadora me va a funcionar. Ya una fresadora, por ejemplo, que creo que cuando pensamos fresadora, pensamos rápido en algo así como esto. Pensamos así en algo así como esto, en una fresadora, esa es la de Sirona, la Inlab, la MCXL, digamos que es para disilicato de litio. Entonces, una fresadora sí ya trabaja con materiales presinterizados, con cerámicas, trabaja con cerámicas. Una impresora 3D no imprime cerámicas, no imprime cerámicas. En cambio, una fresadora ya trabaja con cerámicas. Y como les decía yo en la clase pasada, por lo menos el silicato de litio tiene que ser fresado en agua. Esta fresadora es prácticamente trabaja disilicato de litio. Por eso van a ver ustedes, si ustedes han tenido oportunidad de trabajar con ella, pues es una fresadora que trabaja con un chorrazo de agua, que trabaja, o sea, prácticamente deja una piscina de agua después de haber fresado, pues, ¿verdad? Fácil, se colocan los cubos, ese cubo de silicato de litio en ese momento,
empieza, empieza ahí a darle forma. Es decir, una impresora, como les digo, va a tallarnos de acuerdo al diseño que hicimos, ¿verdad? Una impresora básica, esa impresora ya son de las viejitas de 3 ejes, pero ella nos va a dar prácticamente, nos va a hacer, nos va a esculpir ese diseño que nosotros ya hicimos, ¿verdad? Ya hicimos nosotros en la computadora. Entonces, eso es lo que quería que vieran. ¿Ve? Una fresadora que necesita agua, ¿verdad? Que tiene un montón de agua. Como les digo, de las primeras fresadoras quizás que vimos en el mercado, ahora hay fresadoras muy diferentes, de disco, por ejemplo, en seco. Entonces, ahí está. Esa es la fresadora de Sirona. Miren algunos casos clínicos, 2 de anteriores más o menos que logramos resolver. Que se hacen ahí con los pacientillos. Miren, traigo porque es una cerámica feldespática con un refuerzo metálico, con cofias. Nosotros en este caso, el paciente venía así y la paciente siempre, el presupuesto alcanzó para hacer coronas metal porcelana. Yo siempre digo esto, que sea metal porcelana no quiere decir que no se pueda hacer estético, ¿ok? Sí se va a poder hacer estético. Había un tema periodontal, ¿no? Había que se resolvió también. Pero trabajamos así. Escaneamos, todo fue digital, pero miren las cofias cómo quedan de una manera digital. ¿Cómo obtuve las cofias? Este, Imprimimos en resinas calcinables. Cuando digo calcinables es que son resinas que se ven afectadas por el calor. Entonces, esas resinas calcinables me dan chance de poder tener un molde de yeso donde después pues lo colamos y hicimos las cofias metálicas. Como les digo, cualquiera me puede decir, es que doctor, algo digital no puedo hacer metal porcelana. Sí puedo, ahí está la evidencia que sí se pudo hacer algo metal porcelana, ahí están. ¿De dónde obtuve esas cofias? De un diseño digital. De un diseño digital, imprimimos con resinas calcinables y esas resinas calcinables las transformamos en metales, ¿verdad? En una aleación cromo-cobalto. Ahí ya después, este es un proceso mixto, porque sí, el montaje de la porcelana sí se hizo manual. Ahí el ceramista tiene que ser muy bueno también, ¿verdad? Para dar esos acabados. Ahí está el caso de nuestra paciente. Miren más o menos a la hora de la prueba, ahí no están cementadas, pero en la prueba, miren, algo ya que se mira estético, obvio que hoy hicimos uso ahí un poquito de también dejarle más en hombro, ¿verdad? Para darle ese efecto. Pero me gusta poner este caso porque hay muchos me dicen, miren, o sea que metal porcelana no se puede hacer. Sí se puede hacer metal porcelana trabajando lo digital, solo que ya la cerámica pues la coloca, la porcelana sí se coloca también manualmente, pero creo que ustedes no me dejan mentir. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos en metal porcelana? El adapte de la cofia. Ese ha sido siempre nuestro talón de Aquiles con los laboratorios, que muchas veces no nos trabajan bien el diseño de la cofia. Yo me pongo a pensar, si hay un técnico que está bien saturado y está haciendo entre 15 a 20 encerados al día, y si el de nosotros fue el último que hizo, pues hay una gran probabilidad que el de nosotros lo hizo mal. Entonces es ahí donde quedan esas cofias cortas, esas cofias gorditas, esas cofias desbordantes. En cambio, si yo lo manejo este tema en la computadora, tengo ese chance de poderlo diseñar quizás un poco mejor. Y el resultado van a ser unas cofias que se adapten mejor, que sean amigables con el periodonto, ¿verdad? Entonces, y después ya colocar el tema de la cerámica va a ser otro. Y ahí ven el caso, pues, de verdad que a mí me gustó cómo quedó el caso, ahí no tengo fotos de cómo quedaba cementada, pero créanme que la paciente muy, muy satisfecha. Ok, disilicato de litio, caso que nos vino, ¿verdad? Creo que estos casos se parecen mucho a los que ustedes ven en sus clínicas. Casos un poco complejos porque solamente 2 piezas. ¿Okay? Me moría por hacer ahí el caso de todo el diseño de sonrisa, pero solo el paciente, solo 2. Entonces, se escaneó, ¿verdad? Es el escaneo que yo les presentaba, así como trabajamos, ¿verdad? Escaneando a la paciente. Después se le dice, después terminamos con removible y todo. Ahí está ya
el tema del escaneo. Provisionales, si ustedes se fijan, pusimos unos provisionales. Este caso no se resolvió tan rápido como queríamos, porque pusimos ahí, eso no es el disilicato de litio lo que están viendo, sino que son provisionales. ¿Por qué pusimos provisionales? Para darle ese chance de recuperación a la papila interdental, ¿verdad? La papila incisal, y también mejorar un poco el festoneado estético. Queríamos que quedara un poco más estético. Entonces, con el provisional, la intención era que el provisional, ¿verdad?, se acomodara y que la encía que la encía se acomodara alrededor del provisional. Y estos provisionales también son impresos de resina. Son impresiones que hicimos ahí en nuestra clínica, ¿verdad? En un momento se pulieron y todo, los tinteamos un poco para darle ese chancecito de estética, aunque fueran provisionales, a nuestro paciente. Y se diseñó, ¿ok? Se diseñó después, ahí sí, ya para disilicato de litio. Miren, como les decía, a mí me gusta diseñar ahí en PLY, porque puedo darle esas características quizás que no tenía. Y el problema era que la 1.1 quedaba un poquito más alta. Teníamos un defecto ahí de encía que teníamos que cumplir y quedaba un poquito más alta, pero lográbamos darle ahí la línea media, darle el soporte y todo. Entonces, después, eh, ya a la hora de cementar, todo esto sí tiene que ser cementado bajo medidas de aislamiento, pues, ¿verdad? Con aislamiento. Pero miren, ahí está, un caso, de verdad que la paciente, de verdad que muchísimo mejor, después de tener esas coronitas fenestradas, ya llegar a esto, créanme que fue un gran logro, pues, ¿verdad? Un gran logro ahí para la paciente poder estar, digamos, de no reírse, de taparse la boca por esa coronita que tenía la paciente. Entonces, y ya después, pues, ya nadie la paraba, ¿verdad? Tomándose fotos de ahí siempre. Entonces, esos son casos que logramos. ¿Por qué les digo? Esto lo logramos apoyándonos, sobre todo este tema de hacer provisionales, gracias al escaneo, tener unos provisionales un poco mejores y provisionales que ayudaron a la cicatrización de la encía del paciente para tener esos resultados estéticos después con corona. Para mí estos casos son un poco más complejos que hacer el diseño de sonrisa completo, porque el diseño de sonrisa prácticamente casi siempre el paciente le gusta. Pero el tema de trabajar solo 2 dientes anteriores, caracterizarlos después, ese disilicato de litio, si ustedes logran ver, está estratificado. El disilicato de litio está estratificado, se le dio tintes marrones en cervical. Tratamos de dejar un poco translúcidos los bordes porque así eran los laterales, pero el canino que también chocaba ahí, hacía contraste con los colores, era un poco más amarillo. Tratamos de trabajar eso, pero al final tuvimos unos resultados ahí, pues, bonitos, ¿verdad? Y eso, el escáner sí nos ayudó un montón. El escáner nos ayudó bastante, hacer uso del escáner, hacer uso de odontología digital, nos ayudó un montón, ¿verdad? Nos ayudó. No es que no se hubiera podido hacer el tema de análogo o tomar impresiones, pero ¿cuál hubiera sido el problema, digamos, si lo hubiera hecho de manera convencional? Que no tenía ese tema de prevenir todo lo que iba a pasar, digamos, sino que iba a estar esperando que lo que me mandara el técnico, primero Dios quedara bien. Ese tema me lo ahorro usando odontología digital. Vean. Ahí están, mire, ya cementada. Después, ven, la encía se recuperó mejor, la papila interdental se recuperó. Ahí está. Después terminamos haciendo otro laminado ahí del que atraía la paciente, pero miren, esto es lo que les decía, colores diferentes, totalmente diferentes. Tenemos un cervical, un color con tintes marrones. En este caso sí le dimos tintes, tuvimos tenemos la bendición de contar con el horno ahí en la clínica. Entonces le dimos esos tintes y caracterizamos, probamos. Después de eso le dimos tratamiento y fuimos al horno. ¿Ok? Fuimos al horno y para cementarlo ahí, ¿verdad? Tuvimos esa chance. Es como hacer trampa, pero no funciona bien, no funciona bien poder caracterizar ahí al paciente, ¿verdad? En vivo, o caracterizarlo ahí en boca. Entonces, eso la verdad que es una gran ayuda. Ven, la transición de colores nos funcionó bastante. El tema también de la línea media,
se transformó en el diseño, porque si hacíamos los dos dientes a la misma medida, la línea media no daba match. Si se fijan, el 2-1 es un poquito más ancho que el 1-1. Si tienen ojo clínico ya lo lograron ver. Entonces, ¿pero por qué? Para respetar la línea media de nuestro paciente, para respetar la línea media de nuestro paciente y que fuera con armonía ahí con todas sus piezas, ¿verdad? Para que estuviera ahí de acuerdo también a las necesidades de nuestro paciente. También esta paciente va a recalcar que esta pacientía también tenía un problema de diastemas, entonces por eso se miran un poquito más gorditos también. Ahí, un diastema que intentaron arreglar con resinas, se miraban fatal, pero ahí están ya ese tema. Ok, también el tema de rehabilitación de implantes. Esto también va a haber un laboratorio de rehabilitación de implantes digital. Lo vamos a ver casi ya de lo último que vamos a hacer en el diplomado, pero lo hacemos también. ¿Cómo rehabilito un implante con un escáner? Pues lo rehabilito con la técnica de ScanBody, ¿ok? Con la técnica del ScanBody. Fíjense, justamente este escaneo fue el que hicimos el año pasado en el laboratorio que hicimos en el diplomado del año pasado. Miren. Ahí está ahí lo hicimos, lo vamos a hacer con ustedes. Esto sí se hace meramente simulado, ¿vean? No tenemos un paciente para rehabilitarlo. Si ustedes tuvieran alguno, bien que lo podemos hacer, ¿verdad? Y hacerlo con ustedes ahí. Ven algún implante por ahí que quieren rehabilitar y tienen el ScanBody, pues lo hacemos. El software, digamos, por ejemplo, Medit tiene esto, que yo coloco el ScanBody aquí en el recuadro de abajo, aquí a su derecha, está el ScanBody de esa casa comercial. Este es un AB, si no me equivoco, creo. No, les mentiría, no recuerdo qué marca era este implante. Pero se coloca el ScanBody. Cada casa tiene ScanBodies para su rehabilitación. ¿Okay? Entonces, el ScanBody me sirve, para, hay una librería de diseño donde yo tengo, ¿qué es lo que me transmite el ScanBody? Uno, la plataforma del implante. ¿Okay? La plataforma del implante, que creo que es lo que más necesito viendo desde el punto de vista rehabilitador para poder diseñar después esa corona que va a ir encima del abutment. ¿Okay? En este momento el ScanBody está tomando el lugar del abutment. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, Medit tiene una galería de coronas y de acuerdo a los implantes. Ok, llegamos a la última parte ya entonces de la clase. Y esto lo dejo nada más como una parte de científica, ¿okay? Es una parte científica. Eh, si yo comparo el modelo digital versus el modelo análogo, y eso que ustedes me preguntan a mí, la mayoría de mis casos, se los prometo, lo hago digital. Digital, no les miento. Aprovecho bastante estas herramientas, me solucionan la vida, y los trabajo así. Pero también sé que hay quienes ahorita quizás están trabajando más con modelos análogos, entonces esta parte me gusta hablarla así. Y como les digo, no me vendo a ninguna casa comercial ni nada por el estilo, sino que traigo evidencia científica. Y esta parte de modelo digital versus modelo análogo, me gusta hablarla, porque muchas veces pensamos que lo digital es superior a lo análogo, a lo que hacíamos antes. Y quiero recalcar esto, y quiero que esto es como una reflexión más bien, que esos principios que aprendimos allá en fija 1, fija 2, en prótesis removible, en prótesis completa, en operatoria, para hacer incrustaciones, esos principios no han cambiado. ¿Okay? Esos principios no han cambiado. Que yo me vaya digital no quiere decir que esos principios cambiaron. Ese principio de troquelizar un modelo, yo lo sigo haciendo digitalmente. Esos principios de línea determinada, las sigo ocupando. Las sigo ocupando. El principio de retracción gingival lo sigo ocupando. Entonces, vamos a ver que lo digital no quiere decir que me voy a volver más haragán o que ya lo tengo resuelto todo o que todos mis casos van a funcionar digitales o que porque el trabaje digital voy a tener 100% de éxito. No. También con lo digital muchas veces voy a tener problemas. Y yo sé que si alguno de ustedes ya trabaja con esto, trabaja con escáneres, no me dejan mentir. El hecho que tenga un escáner no quiere decir que yo el 100% de mis casos van a ser buenos. Entonces, prácticamente,
sea una impresión digital o una análoga, son los mismos principios que debo de tener. Que sea una impresión totalmente fiel, que me reproduzca exactamente los tejidos de la boca de mi paciente, tienen que estar. Y miren, esto por lo menos ya lo están diciendo en 2017, que no está tan atrás. 2017 ya se hacían, ya empezaron a hacer estudios de escáneres. Y hay un estudio que determinó esta parte. ¿Qué es más exacto? ¿Un modelo escaneado o un modelo análogo hecho con siliconas y yeso? Ojo, aquí no compiten el alginato. Aquí no compiten el alginato. Y como digo yo, amigos, si están usando alginato para tomar impresión definitiva, no, ¿verdad? No. Aquí vamos entonces, aquí vamos siliconas y de adición versus el escáner, ¿ok? Versus el alginato no es para impresiones, ¿verdad? El alginato no es para impresiones, solo lo dejo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este estudio? Se determinaron varias cosas. En este estudio se determinó, uno, la precisión con la cual debíamos de contar un modelo. Y aquí, prácticamente, se determinó que son los mismos, que el modelo de yeso, un buen modelo de yeso prácticamente tendría que tener los mismos parámetros que un buen escaneo. Entonces, que ninguno de los dos cambiaba. Y se determinó lo siguiente, que un escáner tenía que tener lo siguiente, alta exactitud, alta precisión, alta resolución, ¿verdad? Que no necesite polvo opacador. Un escáner no tiene que, los escáneres, los primeros escáneres ocupaban polvo opacador. ¿Qué pasaba con el polvo? El polvo opacador hacía que el escaneo fuera más deficiente. Entonces, también que un escáner tiene que ser de alta velocidad, o sea, que capture mucha información en un corto tiempo, ¿verdad? Que las imágenes tengan capacidad de tener imágenes a color y que sea un sistema abierto, que sea un sistema abierto de archivos, que el hecho que yo tenga un escáner que no me amarre a tener una sola marca, digamos, por decir así, que no solamente me quede a mí ahí una sola marca con mi escáner que no me obligue a amarrarme con ese diseñador también. Entonces, ¿qué es lo que este estudio abarcó? Que la exactitud de impresiones análogas versus las digitales. Y miren lo interesante que fue este estudio. Y que se repitió 2017 y también se repitió, hubo un cotejo 2019 y lo repitieron 2022. Y no les voy a leer todo el estudio, ¿verdad? Porque lo hicieron en tres diferentes países. Pero midieron, prácticamente ellos se fueron a lo seguro. Midieron, desde el año 2015 empezó la investigación y la midieron y probaron los escáneres quizás que tenemos más a la mano y los más famosos. ¿Okay? Teníamos el Aitero, que creo que todos aquí conocen, Cerec de Sirona, Lucam, el Trios, bueno, todos estos. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué, cuál fue quizás que fue lo interesante de estos estudios? Que a la hora de comparar exactitud, exactitud milimétrica de un modelo de yeso versus un modelo digital, aunque no lo crean, el modelo de yeso fue más exacto que el modelo digital. Y eso nos deja un gran aprendizaje y es, yo necesito seguir tomando impresiones de silicona, necesito seguir tomando. Miren, esto creo que uno de los errores más grandes que podemos caer es pensar que si tengo un escáner, puedo tirar mis cubetas, ¿verdad? Las puedo ir a esconder allá a la bodega de la clínica y no es así. Las impresiones análogas con silicona van a seguir siempre. Como les digo, hay casos, yo por ejemplo hago casos donde sé que el escáner no me conviene, donde sé que el escáner no va a llegar, sobre todo cuando estamos trabajando líneas subgingival, líneas X-gingival a veces, o pacientes con problemas periodontales. Entonces sé que el escáner quizás no va a ser una buena opción. Prefiero mejor una impresión con silicona. Les dejo eso ahí. Ahora bien, miren las conclusiones. ¿Qué fue la conclusión de estos estudios? Estos estudios determinaron que en realidad
el hecho que las impresiones, y este estudio me gusta porque fue hecho en Latinoamérica, que las impresiones con silicona fueron más fieles, que el modelo de yeso fue más fiel que el escaneo, fue por la siguiente razón, llegaron a esta conclusión. Y fue porque la curva de aprendizaje de usar un escáner no fue algo que formaba parte de la enseñanza en las escuelas odontológicas de Latinoamérica. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo creo que todos aquí, creo que el 100% de nosotros no llevamos, porque creo que ninguna universidad hasta la fecha, hasta este día del año 2026, ninguna universidad tiene una materia que se llame odontología digital. No, no está. Entonces ninguno de nosotros tuvo esa curva de aprendizaje. ¿Qué fue lo que quizás fallaba? Que nosotros hemos aprendido acerca de escáneres y odontología digital recientemente, ¿ok? Recientemente. Y por eso fue que los modelos hechos digitalmente no fueron superiores. Por eso les decía yo, nosotros hemos tenido que pagar el precio de venir y elevar nuestra curva de aprendizaje. Pero ojo, también estudio también recalca y dice, las impresiones digitales no son superiores a las de silicona, a las de silicona de adición. O sea que una buena impresión de silicona va a tener resultados iguales a las de un escaneo, ¿verdad? Ya que el escáner quizás tiene otras ventajas como la comodidad para el paciente, la comodidad también para el operador. Sí, es verdad, sí tiene todas esas ventajas, que tengo chance de hacer, que es más rápido, sí, que no tengo que esperar un tiempo, porque por lo menos ustedes toman una impresión con silicona de adición, lo ideal es esperar 24 horas para vaciarla. Entonces, ahí ya tenemos una pérdida de tiempo, digamos. En cambio, yo escaneo este día y si todo está bien, se lo mando 15 minutos después al laboratorio, a mi diseñador. Y ya y si él está desocupado, lo empieza a trabajar ese día. En cambio, con el laboratorio, lo convencional, es un tema de tiempo, ¿verdad? Es un tema más largo de tiempo. Yo puedo hacer coronas, digamos, de un día para otro, sí, o hasta incluso en el mismo día, escanear por la mañana y tenerlas terminadas por la tarde, sí puedo con el escáner, que son sus ventajas. Pero en cuanto a la precisión, la verdad es que son similares. No hay ninguna buena, ninguna mala. Si ustedes toman impresiones todavía con silicona y son buenos así, sigan haciéndolo, sigan haciéndolo. Si ya quieren meterse al tema del escáner, pues les invito a que hagan esto, que tengan, pero que no suelten a ninguna de las dos. O sea, que no odien a ninguna, ni que amen a ninguna, por decir así, ¿verdad? Que amen a las dos de un solo, porque siempre vamos a seguir tomando impresiones. Y como les decía, yo dejo esto como nada más una reflexión, ¿verdad? Una reflexión. Ahí les dejo un poquito de nuestras imágenes de lo que hacemos nosotros a diario ahí en el consultorio. ¿Ya? Y gracias a Dios tenemos todo el proceso, pero eso es lo que nos gusta estar haciendo. Así que no sé si tienen alguna preguntita ahí la podemos responder. Bueno, si no hay preguntas entonces, creo que por mi parte me despido de las clases con ustedes. Esta es la última que tengo programada. Fue un gusto haber estado. Creo que nos vamos a ver en laboratorios y en algunas clínicas. Ahí espero conocerlos ya personalmente. Así que ya saben, si después quieren tener alguna plática de esto ahí cuando nos veamos, con todo gusto, con toda confianza, ¿verdad? Y vamos a estar siempre a la orden y gracias por estar aquí conectados. Espero que pasen una feliz noche.
Así que bendiciones para todos. Y nos vamos a estar viendo en los laboratorios y en las clínicas. Gracias. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Gracias igual a todos.